Deja todo lo que estés haciendo ahora mismo, porque en los próximos 47 segundos te voy a revelar el audio que ha estado oculto por décadas y que ha convertido a personas comunes en ganadores de lotería de forma consistente. Aquí tienes algo que te dejará boquiabierto. Existe una grabación de audio de Neville Goddard, uno de los maestros más poderosos del siglo XX, que contiene una técnica tan efectiva, tan potente, que quienes la han usado correctamente han manifestado premios millonarios una y otra vez. No se trata de suerte ni de números mágicos. Lo que Neville reveló en este audio no es simplemente escuchar y esperar que algo pase. Es una técnica específica de imaginación controlada donde aprendes a sentir internamente que ya posees el premio antes de que se anuncie. Y la diferencia entre imaginar que podrías ganar e imaginar desde la certeza de que ya ganaste vale exactamente millones de dólares. Pero esto es lo que realmente te va a sorprender. Neville no era un hombre especial con poderes sobrenaturales. Simplemente comprendió una verdad fundamental sobre cómo funciona la conciencia humana que todos los demás ignoraron. Y en los próximos minutos te voy a revelar exactamente qué contiene este audio y cómo usarlo correctamente. Pero te lo advierto desde ya, una vez que aprendas esta técnica, nunca podrás volver a ser la persona que solo espera que las cosas salgan bien, porque estás a punto de descubrir que la esperanza es en realidad el enemigo de la manifestación. Verás, después de décadas de investigación en neurociencia, física cuántica y estudios sobre la conciencia, puedo decirte con absoluta certeza científica que lo que llamas suerte no existe. Lo que llamas azar es una ilusión. Lo que llamas aleatorio es en realidad un sistema ordenado con precisión que la mayoría de la gente simplemente no entiende. El universo no es un lugar caótico donde las cosas buenas le suceden al azar a las personas afortunadas. El universo es en realidad un gigantesco mecanismo de retroalimentación que responde constantemente a una sola cosa: tu estado interno de conciencia. Y aquí está la clave. Todas las personas que han ganado un premio importante en la lotería han utilizado inconscientemente este principio que Neville enseñó. Simplemente no sabían que lo estaban utilizando. Pero tú estás a punto de aprender a utilizarlo de forma consciente, deliberada y con precisión matemática a través del método exacto que Neville compartió en esa grabación perdida que pocos han escuchado realmente con comprensión. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre ganar la lotería. Eligen números y luego rezan, esperan que las fuerzas externas les sonrían. Pero estoy aquí para decirte algo que revolucionará todo lo que crees saber. Ya has ganado la lotería en el estado de conciencia en el que sabes que eres el ganador. Y estoy a punto de mostrarte exactamente cómo vivir en ese estado de forma permanente usando la técnica precisa que Neville reveló. En ese audio específico, Neville cuenta la historia de un hombre que vino a verlo completamente desesperado. Había perdido su negocio, su familia estaba al borde de la separación y no tenía absolutamente nada. Neville no le dio esperanza. No le dijo que las cosas mejorarían. Le dio algo mucho más poderoso. Le dio una instrucción específica que cambiaría su vida para siempre. Le dijo que cada noche, justo antes de dormir, debía construir en su imaginación una escena específica donde ya había ganado la lotería y el dinero ya estaba en su posesión. Pero aquí está lo crucial que ese hombre comprendió y que transformó completamente su destino. Neville no le pidió que visualizara el sorteo, no le pidió que imaginara comprando el boleto, no le pidió que se viera celebrando en el momento de ganar. Le pidió algo mucho más sutil y 1000 veces más poderoso. Le pidió que construyera una escena que ocurriera semanas o incluso meses después de haber ganado, cuando el dinero ya estaba completamente integrado en su vida. Este hombre eligió una escena simple, pero profundamente efectiva. Se imaginó sentado en su sala de estar completamente renovada, acariciando a su perro recién adoptado, mirando por la ventana hacia su nuevo jardín, mientras su esposa entraba sonriendo con bolsas de compras de tiendas elegantes. No había drama en la escena, no había emoción exagerada, solo había la quietud profunda de alguien cuya vida había cambiado completamente y que ahora vivía en la naturalidad de su nueva realidad.
Neville le dijo que repitiera esta escena cada noche hasta que se sintiera completamente natural, hasta que su sistema nervioso no pudiera distinguir entre lo imaginado y lo real. Y aquí está lo que sucedió que dejará tu mente completamente asombrada. Después de solo 3 semanas de práctica consistente, este hombre sintió un impulso inexplicable de comprar un boleto de lotería en una gasolinera que nunca había visitado antes, en un horario en el que normalmente estaría en otra parte de la ciudad. No analizó el impulso. No se preguntó por qué. Simplemente actuó desde ese conocimiento interior que había cultivado noche tras noche. Compró el boleto con números que simplemente aparecieron en su mente sin esfuerzo consciente. 4 días después, ganó $18 millones. Pero cuando Neville le preguntó cómo se sentía, el hombre dijo algo extraordinario. Dijo que no se sentía sorprendido en absoluto. Se sentía como si el universo finalmente se hubiera puesto al día con lo que él ya sabía que era verdad en su interior. Escucha con atención, porque lo que voy a revelarte ahora es la columna vertebral de toda manifestación exitosa, y especialmente de ganar premios de lotería. La conciencia es la única realidad. Todo lo demás, tu cuenta bancaria, tus billetes de lotería, tu situación financiera actual, son solo sombras proyectadas por la luz de tu propia conciencia. Cuando cambias tu conciencia, cuando realmente cambias tu estado interno de ser, las sombras no tienen más opción que reorganizarse para reflejar ese nuevo estado. He visto con mis propios ojos a personas pasar de la pobreza absoluta a la riqueza extraordinaria de la noche a la mañana, no a través de la manipulación externa, no a través de trabajar más duro o ser más inteligentes, sino a través de un simple pero profundo cambio en su estado de conciencia. Mujeres que no podían pagar el alquiler se convirtieron en millonarias en cuestión de semanas. Hombres que habían perdido todo encontraron fortunas que ni siquiera podían haber imaginado en sus sueños más salvajes. Y todo se reduce a esta verdad fundamental que Neville enseñó incansablemente durante décadas. No obtienes lo que quieres, obtienes lo que eres. Déjame explicarte esto con una claridad que cortará a través de todas las ilusiones que has mantenido sobre cómo funciona la realidad. Cuando dices que quieres ganar la lotería, estás operando desde un estado de carencia, desde un estado de no tener, desde un estado de necesidad. Y el universo, siendo el perfecto mecanismo de retroalimentación que es, responde no a tus palabras sino a tu estado. Te da más carencia, más no tener, más necesidad. Pero cuando asumes el estado de ser alguien que ya ha ganado, cuando vives desde esa conciencia, cuando cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción surge desde ese lugar de abundancia cumplida, entonces, y solo entonces, el universo comienza a reorganizar todas las circunstancias, todas las personas, todos los eventos, para reflejar ese estado interno. Déjame contarte la historia de Patricia, que llegó a mí después de escuchar ese audio de Neville y malinterpretarlo completamente durante meses. Patricia escuchó el audio una y otra vez. Tomó notas. Intentó aplicar la técnica, pero seguía fracasando. Vino a mí frustrada, enojada, sintiéndose engañada. Me dijo que había visualizado ganando la lotería durante 6 meses seguidos y nada había sucedido. Le pregunté que me describiera exactamente qué estaba visualizando. Me dijo que cada noche se imaginaba en el momento del sorteo, viendo los números aparecer en la pantalla, uno por uno, coincidiendo perfectamente con los números de su boleto. Se veía a sí misma saltando de alegría, gritando, abrazando a su familia, celebrando su victoria. Me dijo que lo hacía con tanta emoción que a veces lloraba de felicidad durante la visualización. Le pregunté cómo se sentía después de estas visualizaciones. Me dijo que se sentía emocionada y esperanzada, y ahí estaba el problema. Ahí estaba exactamente por qué su técnica no estaba funcionando. Le expliqué que la emoción exagerada y la esperanza son en realidad evidencia de que no crees que ya lo tienes. Son evidencia de que estás operando desde el deseo, no desde la posesión. Le expliqué que Neville nunca enseñó a visualizar el momento de ganar, enseñó a vivir desde el estado de ya haber ganado, lo cual es completamente diferente. Le di una nueva instrucción. Le pedí que dejara de visualizar el sorteo por completo. En su lugar, le pedí que construyera una escena simple
que ocurriera 3 meses después de haber ganado. Una escena donde la novedad ya había pasado, donde el dinero ya estaba integrado en su vida, donde ella simplemente estaba viviendo como la persona rica que ya era. Patricia eligió imaginarse haciendo algo extraordinariamente simple. Se imaginó en su nueva casa, en su nueva cocina, preparando café por la mañana mientras escuchaba música suave, mirando por la ventana hacia su jardín privado. No había drama, no había emoción exagerada. Solo había la profunda paz de alguien cuya vida había cambiado y que ahora vivía en la naturalidad de esa nueva realidad. Le pedí que sintiera la textura de la taza de café en sus manos, que escuchara el sonido específico de la cafetera, que oliera el aroma del café recién hecho, que sintiera la calidez del sol de la mañana entrando por la ventana, que experimentara el profundo sentimiento de satisfacción y paz que viene de saber que todas tus necesidades están completamente satisfechas. La primera noche Patricia me llamó confundida. Me dijo que la escena se sentía aburrida comparada con sus visualizaciones anteriores llenas de emoción. Le dije que eso era exactamente la señal de que lo estaba haciendo correctamente. La verdadera riqueza no es dramática. La verdadera riqueza es natural, tranquila, integrada. Le pedí que persistiera. Durante 2 semanas, Patricia practicó esta escena todas las noches antes de dormir. Al principio, le costaba mantener la concentración. Su mente divagaba, dudaba. Se preguntaba si algo tan simple podría funcionar realmente. Pero continuó porque algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Después de 2 semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Patricia empezó a sentirse rica durante el día, no porque hubiera ganado dinero, no porque sus circunstancias externas hubieran cambiado, sino porque su estado interno había cambiado. Comenzó a tomar decisiones desde un lugar de abundancia. Cuando iba al supermercado, ya no compraba solo lo más barato, compraba lo que realmente quería. No gastó dinero que no tenía, simplemente operaba desde un estado mental diferente. Cuando surgían problemas financieros, en lugar de entrar en pánico como solía hacer, los manejaba con la calma de alguien que sabe que los recursos siempre están disponibles. 3 semanas después de comenzar la técnica correcta, Patricia sintió un impulso de comprar un boleto de lotería. No era un impulso desesperado como antes, era simplemente un conocimiento tranquilo de que debía hacerlo. Compró el boleto casi distraídamente, como si fuera lo más natural del mundo. Ni siquiera miró los números con mucha atención, simplemente confiaba. 5 días después, ganó $4.200.000. Cuando me llamó para contármelo, su voz no temblaba de emoción. Estaba tranquila, casi serena. Me dijo exactamente lo que yo sabía que diría. Me dijo que sentía como si esto simplemente fuera la manifestación física de lo que ella ya había estado experimentando internamente durante semanas. Me dijo que la victoria no se sentía como una sorpresa, se sentía como una confirmación. Ahora déjame explicarte exactamente por qué la técnica de Patricia funcionó mientras que sus intentos anteriores habían fallado miserablemente. La clave está en comprender la diferencia entre desear y asumir. Cuando deseas algo, estás constantemente consciente de que no lo tienes. El deseo mismo es evidencia de ausencia. Cada vez que piensas en lo mucho que quieres ganar la lotería, estás realmente afirmando que no has ganado. Estás viviendo desde el estado de carencia. Pero cuando asumes algo, cuando vives desde esa asunción, estás operando desde un lugar completamente diferente. No estás tratando de conseguir algo, estás siendo alguien. Y esta distinción lo cambia absolutamente todo. Neville lo explicó de una manera tan hermosa en ese audio que pocas personas realmente comprenden. Dijo que la imaginación no es algo que usas para obtener cosas. La imaginación es el medio a través del cual creas tu realidad constantemente, lo sepas o no. Ahora mismo, en este preciso instante, tu imaginación está creando tu experiencia futura. Si te imaginas como alguien que probablemente no ganará la lotería, si asumes que las probabilidades están en tu contra, si crees que ganar es algo que le sucede a otras personas, pero no a ti, entonces esa imaginación, esa asunción, está creando activamente esa realidad futura de no ganar. Pero si cambias esa imaginación, si comienzas a asumir que ya eres un ganador, si vives desde ese estado,
aunque tus circunstancias externas aún no lo reflejen. Entonces, esa nueva imaginación debe, por ley natural, manifestarse en tu experiencia física. No es magia, no es fe ciega. Es simplemente cómo funciona la conciencia humana y su relación con la realidad. Déjame compartir contigo la historia de Marcus que llevó esta comprensión a un nivel aún más profundo. Marcus había estudiado las enseñanzas de Neville durante años. Había leído todos sus libros. Había escuchado todas sus grabaciones disponibles. Pero no fue hasta que escuchó ese audio específico sobre ganar la lotería que algo hizo clic en su comprensión. En ese audio, Neville enfatizaba algo que Marcus había pasado por alto durante años de estudio. Neville decía que no debes imaginar el proceso de cómo se manifestará tu deseo. No debes preocuparte por el puente de incidentes. No debes tratar de planear o controlar cómo sucederán las cosas. Tu único trabajo es asumir el estado del deseo cumplido y permanecer fiel a esa asunción sin importar lo que digan las apariencias externas. El cómo se encargará de sí mismo de formas que tu mente consciente nunca podría planear o predecir. Marcus decidió hacer un experimento. Decidió que durante 30 días completos viviría como si ya hubiera ganado 10 millones de dólares. No iba a gastar dinero que no tenía. No iba a actuar irresponsablemente, pero internamente, en su imaginación, en su estado de conciencia, viviría como un millonario. Cada decisión que tomara, cada pensamiento que tuviera sobre el dinero, vendría desde ese lugar de abundancia cumplida. Los primeros días fueron difíciles. Su mente lógica se rebelaba constantemente. Le decía que estaba siendo ridículo, le mostraba su cuenta bancaria vacía, le recordaba sus deudas, pero Marcus persistió. Cada vez que notaba un pensamiento de carencia, lo reemplazaba conscientemente con el sentimiento de abundancia. Cada vez que se encontraba preocupándose por el dinero, se detenía y se preguntaba cómo se sentiría alguien con 10 millones de dólares en esta situación. Algo extraordinario comenzó a suceder alrededor del día 10. Marcus notó que su estado de ansiedad habitual sobre el dinero había desaparecido completamente, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque su relación interna con el dinero había cambiado. Se sentía rico, se sentía seguro, se sentía abundante, y desde ese estado comenzó a tomar decisiones completamente diferentes. Recibió una oferta de trabajo que normalmente habría aceptado por desesperación, pero desde su nuevo estado de abundancia reconoció que el trabajo estaba muy por debajo de su valor y lo rechazó con confianza. Una semana después, recibió una oferta mucho mejor que triplicaba el salario de la primera. Pero eso no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente vino en el día 23 de su experimento. Marcus estaba en una cafetería leyendo un libro cuando escuchó a dos personas conversando en la mesa de al lado. Estaban discutiendo sobre la lotería, y uno de ellos mencionó que había ganado pequeños premios varias veces usando un método específico de selección de números basado en fechas significativas transformadas matemáticamente. Marcus no era alguien que normalmente escuchara conversaciones ajenas, pero algo en esa conversación captó su atención de una manera que no podía explicar. Se acercó a los hombres y educadamente les preguntó sobre su método. Pasaron la siguiente hora conversando. Los hombres resultaron ser matemáticos jubilados que habían estudiado patrones en sorteos de lotería durante décadas. No prometían garantías, pero habían desarrollado un sistema que aumentaba ligeramente las probabilidades de ganar premios menores de manera consistente, lo cual con el tiempo y la persistencia podía llevar a ganancias significativas. Pero aquí está lo verdaderamente notable. Uno de los hombres mencionó que acababa de ganar un premio mayor de 12 millones de dólares 2 semanas antes, y estaba celebrándolo discretamente con su amigo. Marcus les contó sobre su experimento de 30 días viviendo como un millonario. Los hombres se miraron el uno al otro y sonrieron. Le dijeron que ellos habían hecho algo similar años atrás, no conscientemente como un experimento, sino naturalmente después de estudiar probabilidades durante tanto tiempo que comenzaron a sentirse como ganadores inevitables. El hombre que había ganado recientemente le dijo algo a Marcus que cambiaría su vida. Le dijo que compartir el sistema no disminuiría sus propias posibilidades de ganar, porque las loterías no funcionan con escasez,
sino con probabilidades infinitas. Le dio a Marcus no solo el sistema matemático, sino algo mucho más valioso. Le dio la mentalidad de un ganador consistente. Le explicó que la mayoría de la gente juega a la lotería desde la desesperación o la esperanza tonta. Pero los ganadores consistentes juegan desde un lugar de inevitabilidad tranquila. Saben que las probabilidades, aunque largas, siguen siendo probabilidades. Saben que alguien tiene que ganar y han entrenado su mente para asumir que ese alguien son ellos. No de una manera arrogante o egocéntrica, sino de una manera tranquila y centrada, que viene de comprender verdaderamente cómo funciona la probabilidad cuando se combina con la intención consciente. Marcus continuó su experimento de 30 días, pero ahora con una nueva dimensión. Aplicó el sistema matemático que había aprendido, pero lo hizo desde el estado de conciencia que había cultivado. No jugaba esperando ganar. Jugaba sabiendo que ya era un ganador. Los números que elegía no eran aleatorios ni estaban llenos de esperanza. Eran selecciones conscientes hechas desde un lugar de certeza interior. En el día 28 de su experimento, Marcus ganó $800,000 en un sorteo regional. No era el premio mayor que había estado imaginando, pero era suficiente para transformar completamente su vida. Y aquí está lo más extraordinario. Marcus no se detuvo ahí. Continuó viviendo desde el estado de abundancia, continuó aplicando tanto la técnica interna que había aprendido de Neville como el sistema externo que había aprendido de los matemáticos. 4 meses después, ganó $3,400,000. 8 meses después de eso, ganó $11,200,000. Marcus se había convertido en lo que los expertos en lotería llaman un ganador serial, pero no por suerte ni por simple matemática. Se había convertido en un ganador serial porque había dominado algo mucho más fundamental. Había dominado su propia conciencia. Había aprendido a vivir permanentemente desde el estado de abundancia cumplida. Ahora permíteme llevarte más profundo en la comprensión de por qué esta técnica funciona con una efectividad que desafía las explicaciones convencionales. Tu subconsciente no piensa en términos de pasado, presente o futuro. No distingue entre lo que es real y lo que es imaginado vívidamente. Cuando imaginas algo con suficiente detalle sensorial y sentimiento, tu subconsciente lo acepta como un hecho real y comienza a trabajar incansablemente para crear las circunstancias que coincidan con esa realidad imaginada. Esto no es una teoría mística. Esto ha sido verificado una y otra vez por la investigación en neurociencia. Cuando imaginas vívidamente una experiencia, las mismas áreas de tu cerebro se activan que se activarían si estuvieras realmente viviendo esa experiencia. Tu sistema nervioso responde a la imaginación vívidamente experimentada de la misma manera que responde a la experiencia física real. Los atletas olímpicos han usado este principio durante décadas. Se imaginan ejecutando sus rutinas perfectamente y sus músculos realmente desarrollan memoria muscular a partir de estas sesiones de imaginación. Los cirujanos practican procedimientos complejos en su imaginación antes de realizarlos físicamente, y sus manos se mueven con mayor precisión durante las cirugías reales. Si la imaginación puede crear estos cambios físicos medibles, ¿por qué sería diferente cuando se trata de crear las circunstancias que te llevarán a ganar la lotería? Déjame contarte sobre una mujer llamada Elena que comprendió este principio a un nivel tan profundo que transformó no solo su situación financiera, sino su vida entera. Elena era enfermera. Trabajaba turnos dobles solo para pagar las facturas y estaba completamente agotada física y emocionalmente. Había probado comprar boletos de lotería ocasionalmente durante años, siempre con la esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Nunca lo fue. Un día una paciente anciana en el hospital le dio un consejo que cambiaría todo. La paciente, una mujer de 82 años llamada Rose, había ganado la lotería 3 veces en su vida, cantidades que iban desde 500,000 hasta $2 millones. Elena, curiosa, le preguntó cuál era su secreto. Rose se rió y le dijo que no había secreto, solo comprensión. Le explicó que la primera vez que ganó fue completamente por accidente. No había estado tratando de manifestar nada. Simplemente había estado pasando por un periodo difícil en su vida
y había desarrollado el hábito de soñar despierta sobre una vida mejor mientras hacía las tareas domésticas. No eran fantasías salvajes. Eran imaginaciones simples y detalladas de cómo sería su vida si tuviera suficiente dinero para estar cómoda. Se imaginaba comprando verduras frescas en el mercado sin tener que mirar los precios. Se imaginaba pagando las facturas sin ansiedad. Se imaginaba ayudando a sus hijos con sus gastos sin tener que sacrificar sus propias necesidades. Estas imaginaciones se volvieron tan habituales, tan naturales, que comenzó a sentirse como si ya viviera esa vida. Y luego, sin planearlo conscientemente, compró un boleto de lotería en un impulso y ganó su primer premio mayor. La segunda vez que ganó, años después, Rose ya había gastado la mayor parte del primer premio, ayudando a su familia y viviendo cómodamente. Pero había aprendido algo del primer triunfo. Había aprendido que su estado interno de sentirse abundante había precedido a la manifestación externa. Así que cuando quiso ganar nuevamente, no solo compró boletos esperando ganar, primero cultivó nuevamente ese estado interno de abundancia, esa sensación de ya tener suficiente, y solo entonces actuó comprando boletos. La tercera vez que ganó, Rose había perfeccionado completamente su comprensión. Sabía con certeza que su conciencia creaba su realidad. Sabía que si podía asumir completamente el estado de ser rica y vivir desde ese estado hasta que se sintiera completamente natural, la manifestación externa seguiría inevitablemente. Y así fue. Elena escuchó esta historia con escepticismo al principio, pero algo en la manera tranquila y completamente sin dramatismo en que Rose la contaba le hizo prestar atención. Rose no estaba tratando de convencerla de nada, simplemente estaba compartiendo su experiencia como un hecho. Le dijo a Elena que si realmente quería ganar la lotería, necesitaba dejar de quererlo y comenzar a asumirlo. Necesitaba dejar de esperar que sucediera y comenzar a vivir como si ya hubiera sucedido. Elena decidió intentarlo. Pero al igual que Patricia antes que ella, cometió errores al principio. Se imaginaba ganando y celebrando. Se imaginaba comprando casas y autos. Se imaginaba diciéndole a su jefe que renunciaba en un arranque dramático. Y nada sucedía. Después de 2 meses de intentos fallidos, Elena volvió a hablar con Rose. Le contó lo que había estado haciendo, y Rose inmediatamente identificó el problema. Le explicó que todas esas imaginaciones estaban llenas de emoción futura y drama, lo cual es exactamente lo que indica que aún estás en el estado de desear en lugar del estado de tener. Le dijo que eliminara todo el drama, toda la emoción exagerada, todos los grandes gestos. En su lugar, le pidió que se imaginara en un momento simple y cotidiano, varios meses después de haber ganado, cuando la novedad hubiera pasado y simplemente estuviera viviendo su nueva vida normal. Elena eligió imaginarse una tarde de domingo. Estaba en su nuevo apartamento, uno que era modesto pero perfectamente adecuado para sus necesidades, tomando té en su balcón mientras leía un libro. No había nada espectacular en la escena. Solo había paz, comodidad y la profunda satisfacción de alguien cuyas necesidades están completamente satisfechas. Practicó esta escena religiosamente cada noche antes de dormir durante 6 semanas. Las primeras semanas fueron frustrantes. Su mente divagaba constantemente. Dudaba. Se preguntaba si estaba perdiendo su tiempo. Pero persistió porque Rose le había advertido que la persistencia era absolutamente esencial. Le había dicho que la mayoría de la gente abandona justo antes de que la manifestación estuviera a punto de ocurrir. Le había dicho que confiara en el proceso incluso cuando no viera evidencia externa de cambio. Alrededor de la 5ª semana, algo cambió en Elena. La escena que había estado imaginando comenzó a sentirse completamente real. Podía oler el té, podía sentir la brisa en su piel, podía escuchar los sonidos de la ciudad abajo. Y lo más importante, podía sentir esa profunda paz y satisfacción como si realmente estuviera allí. Su sistema nervioso ya no distinguía entre lo imaginado y lo real. Fue entonces cuando comenzó el puente de incidentes. Elena no sabía que así era como Neville lo llamaba, pero experimentó exactamente lo que él había descrito. Una serie de eventos aparentemente aleatorios comenzó a desarrollarse, cada uno llevándola más cerca de su manifestación. Primero,
Una amiga le mencionó casualmente que había visto un apartamento perfecto disponible en un edificio que normalmente estaba completamente lleno. La amiga no sabía por qué le estaba contando esto a Elena, quien supuestamente no tenía los medios para mudarse, pero sintió el impulso de mencionarlo. Segundo, Elena tuvo un sueño extraordinariamente vívido, donde veía números específicos. No era algo que normalmente le sucediera, no era alguien que prestara atención a los sueños, pero estos números se quedaron con ella. Los escribió al despertar sin entender por qué. Tercero, su turno en el hospital cambió inesperadamente, dándole una tarde libre que normalmente estaría trabajando. Se encontró caminando sin rumbo por un vecindario que rara vez visitaba. Pasó por una tienda de conveniencia y sintió el impulso más fuerte de entrar y comprar un boleto de lotería. Usó los números de su sueño. No lo hizo con esperanza o emoción, lo hizo con la misma naturalidad con que habría comprado leche. 4 días después, ganó $6.800.000. Cuando llamó a Rose para contarle, la anciana simplemente sonrió y le dijo que por supuesto había ganado. Le dijo que el resultado exterior siempre sigue al estado interior cuando ese estado se sostiene con suficiente persistencia y naturalidad. Ahora bien, déjame ser completamente claro sobre algo que es absolutamente crítico para tu éxito con esta técnica. No funciona si la aplicas mecánicamente. No funciona si simplemente repites las palabras o visualizas las escenas sin sentimiento real. El sentimiento es el secreto. Neville lo dijo una y otra vez hasta el punto de escribir un libro completo titulado precisamente así, Feeling is the Secret. El sentimiento de ya tener, el sentimiento de ser, el sentimiento de la naturalidad de tu deseo cumplido. Eso es lo que imprime tu imaginación en tu subconsciente. Puedes visualizar durante horas cada día, pero si no sientes la realidad de lo que estás visualizando, estás simplemente soñando despierto sin poder. Es el sentimiento el que le da vida a la imagen. Es el sentimiento el que convence a tu subconsciente de que esto es real. Y es el sentimiento el que crea el cambio magnético en tu campo de conciencia, que atrae las circunstancias necesarias para la manifestación física. Déjame explicarte esto con un ejemplo que hará que la distinción sea cristalina. Imagina que estás actuando en una obra de teatro. Si simplemente recitas tus líneas sin emoción, sin realmente sentir lo que tu personaje siente, el público no creerá tu actuación. Pero si te sumerges completamente en el personaje, si sientes lo que el personaje siente, si vives y respiras como ese personaje, tu actuación será convincente no solo para el público, sino para tu propio sistema nervioso. Lo mismo es cierto para la imaginación creadora. No estás tratando de engañar a tu subconsciente, estás tratando de convencerlo, y lo convences no con palabras o imágenes por sí solas, sino con el sentimiento genuino de la realidad de tu deseo cumplido. Cuando realmente sientes que ya eres rico, cuando sientes la paz que viene con la seguridad financiera, cuando sientes la naturalidad de tener abundancia, tu subconsciente no tiene más opción que aceptarlo como verdadero y comenzar a manifestarlo en el mundo físico. Ahora, permíteme compartir la historia de David, quien aprendió esta lección de la manera más dramática posible. David había estado estudiando las enseñanzas de Neville durante más de un año. Había practicado la técnica diligentemente. Se imaginaba rico cada noche, visualizaba con gran detalle, pero nada sucedía. Estaba frustrado, confundido y comenzando a dudar de todo el sistema. Un día asistió a una conferencia donde un estudiante avanzado de Neville estaba hablando. Durante la sesión de preguntas y respuestas, David preguntó por qué su técnica no estaba funcionando. El instructor le pidió que describiera exactamente lo que estaba haciendo. David explicó su proceso en detalle. El instructor escuchó cuidadosamente y luego hizo una pregunta simple que cambiaría todo para David. Le preguntó: «Cuando te imaginas rico, ¿realmente te sientes rico o simplemente te ves a ti mismo siendo rico?» David se detuvo. Se dio cuenta de que había estado observándose a sí mismo en su imaginación como si fuera una película, como un espectador viendo una escena donde él era rico, pero no había estado sintiendo la experiencia desde dentro. No había estado siendo el hombre rico en su imaginación. Había estado observando al hombre rico desde afuera. El instructor le explicó
que esta es una de las razones más comunes por las que las visualizaciones no funcionan. La gente se imagina a sí misma en tercera persona, como si estuviera viendo una película de su vida mejorada. Pero para que la técnica funcione, debes experimentarla en primera persona. Debes ver a través de los ojos de la persona que ya ha manifestado su deseo. Debes sentir lo que esa persona siente. Debes ser esa persona en tu imaginación. El instructor le dio a David un ejercicio específico. Le dijo que esa noche, cuando practicara su técnica, se asegurara de estar completamente dentro de la escena, no viendo su nuevo auto desde afuera, sino sentado dentro del auto, sintiendo el volante en sus manos, oliendo el interior de cuero nuevo, escuchando el motor, no viendo su nueva casa desde la calle, sino estando dentro de la casa, sintiendo la textura del piso bajo sus pies, viendo la vista desde sus propias ventanas. David aplicó esta corrección esa misma noche. Por primera vez, realmente se sintió rico en su imaginación, no porque se viera rico, sino porque estaba experimentando la riqueza desde dentro. Sintió la paz profunda, sintió la satisfacción tranquila, sintió la naturalidad de tener abundancia, y con ese simple cambio, todo su proceso de manifestación se aceleró dramáticamente. En 2 semanas David recibió una oportunidad de negocio completamente inesperada que le permitió ganar más dinero en un mes de lo que normalmente ganaba en un año. En un mes conoció a alguien que le presentó una inversión que triplicó su dinero en 3 meses. Y en 2 meses exactos desde que hizo esa corrección en su técnica, David ganó la lotería. No fue el premio mayor, fue $250,000. Pero fue suficiente para confirmar completamente que la técnica funcionaba cuando se aplicaba correctamente. Pero lo más importante para David no fue el dinero. Fue la confirmación de que él tenía el poder de crear su realidad conscientemente. Fue la comprensión de que no estaba a merced de las circunstancias externas. Fue el conocimiento de que su conciencia era la causa de su experiencia, no el efecto de ella. Y armado con este conocimiento, David continuó aplicando la técnica a todas las áreas de su vida con resultados consistentes y predecibles. Ahora déjame abordar algo que probablemente estás pensando en este momento. Probablemente te estás preguntando por qué no todo el mundo hace esto si es tan efectivo. ¿Por qué la gente sigue luchando financieramente si la solución es tan simple? Y la respuesta es al mismo tiempo obvia y profunda. La mayoría de la gente no puede sostener el estado de conciencia necesario, el tiempo suficiente para que se manifieste. Verás, vivir desde el estado de abundancia cumplida, cuando tus circunstancias externas contradicen completamente ese estado, requiere un nivel de disciplina mental que muy pocas personas están dispuestas a desarrollar. Es fácil sentirse rico cuando tu cuenta bancaria está llena. Es fácil sentirse abundante cuando no tienes preocupaciones financieras. Pero sentirte rico cuando estás en deuda, sentirte abundante cuando no sabes cómo vas a pagar el alquiler, eso requiere un nivel de control de tu imaginación que la mayoría de la gente simplemente no está dispuesta a desarrollar. La mayoría de la gente intenta la técnica durante unos días o tal vez unas semanas. Al principio están emocionados y motivados, practican diligentemente, pero luego miran sus circunstancias externas que no han cambiado aún, permiten que esas apariencias los convenzan de que la técnica no funciona y regresan a su antiguo estado de conciencia de carencia y limitación. Y en ese momento destruyen todo el trabajo que habían estado haciendo. Neville enseñó que las apariencias externas son las últimas cosas en cambiar. Primero debes cambiar tu estado interno de conciencia. Luego debes sostener ese estado, incluso cuando las apariencias externas aún no lo reflejen. Solo después de que hayas sostenido ese nuevo estado, el tiempo suficiente para que se imprima completamente en tu subconsciente, solo entonces comenzarán a aparecer los cambios externos, y esos cambios vendrán de formas que tu mente consciente nunca podría haber planeado o predicho. Esto es lo que separa a los manifestadores exitosos de aquellos que intentan y fallan. Los exitosos entienden que hay un intervalo de tiempo entre el momento en que plantas la semilla en tu imaginación y el momento en que ves el fruto manifestado en el mundo físico. Durante ese intervalo, debes mantener la fe, debes sostener tu estado, debes permanecer fiel a tu asunción
incluso cuando todo en tu mundo exterior te diga que estás siendo ridículo. Déjame contarte sobre un hombre llamado Thomas, que dominó este aspecto de la enseñanza mejor que nadie que haya conocido. Thomas perdió su trabajo, su casa estaba en ejecución hipotecaria, su esposa lo estaba dejando, y tenía deudas que lo ahogarían por el resto de su vida si no hacía algo drástico. Estaba en el punto más bajo de su existencia cuando descubrió las enseñanzas de Neville. Leyó todo lo que pudo encontrar, escuchó todas las grabaciones disponibles y tomó una decisión que la mayoría de la gente consideraría una locura absoluta. Decidió que iba a vivir como un millonario en su imaginación, sin importar lo que sucediera en su mundo exterior. Decidió que sostendría ese estado con fe absoluta hasta que se manifestara, sin importar cuánto tiempo tomara. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles de su vida. Sus circunstancias externas empeoraron antes de mejorar. Perdió su casa. Su esposa se fue. Sus amigos pensaron que había perdido la cabeza cuando les decía que estaba practicando una técnica para volverse rico a través de su imaginación. Pero Thomas no vaciló. Cada noche se imaginaba en su nueva vida de abundancia. Cada mañana se despertaba en el estado de ser rico. Durante el día, sin importar lo que sucediera, manejaba cada situación desde la perspectiva de alguien que sabía que la abundancia era inevitable. En el 4.º mes, algo empezó a cambiar. Thomas notó que ya no sentía desesperación, ya no sentía miedo. Incluso estando sin hogar, incluso viviendo en su auto, había una paz profunda en su interior. Sabía sin sombra de duda que su situación actual era temporal, que su verdadera realidad ya existía en su conciencia y que era solo cuestión de tiempo antes de que se manifestara físicamente. Fue en ese estado de certeza tranquila que Thomas compró un boleto de lotería con los últimos $5 que tenía. No lo hizo con desesperación, no lo hizo con esperanza. Lo hizo con el mismo conocimiento tranquilo con el que un granjero planta semillas sabiendo que crecerán. 3 días después ganó $32 millones. Pero cuando los reporteros le preguntaron cómo se sentía, Thomas dijo algo que los confundió completamente. Dijo que no se sentía como si hubiera ganado la lotería. Sentía que la lotería finalmente había alcanzado su realidad. Explicó que durante meses había estado viviendo como un millonario en su imaginación, que se había sentido rico incluso cuando vivía en su auto, que había sabido con certeza que el dinero vendría. El premio físico era simplemente la manifestación de lo que ya había sido real en su conciencia durante todo ese tiempo. Esta es la comprensión que debes alcanzar si realmente quieres dominar esta técnica. El mundo físico es simplemente un reflejo retrasado de tu estado de conciencia. Cuando cambias tu conciencia, has plantado la semilla de un nuevo mundo físico. Pero esa semilla necesita tiempo para crecer. Necesita ser nutrida con tu fe, con tu persistencia, con tu negativa a ser sacudido por las apariencias contrarias. Y cuando finalmente florece en manifestación física, parece un milagro para quienes no entienden el proceso, pero es simplemente el resultado natural e inevitable de la ley de la conciencia. Ahora déjame explicarte algo técnico, pero absolutamente crucial sobre cómo funciona tu subconsciente. Tu subconsciente no puede distinguir entre una memoria real y una memoria vividamente imaginada. Los estudios de neurociencia han confirmado esto una y otra vez. Cuando imaginas una experiencia con suficiente detalle y emoción, tu cerebro crea vías neurales como si esa experiencia realmente hubiera sucedido. Esto significa que cuando te imaginas habiendo ganado la lotería con suficiente viveza y sentimiento, estás literalmente creando en tu cerebro la misma estructura neural que existiría si realmente hubieras ganado. Tu sistema nervioso comienza a operar como el sistema nervioso de un ganador. Tu campo energético cambia, tu frecuencia vibratoria se eleva, y en ese estado elevado atraes naturalmente las circunstancias, las personas y los eventos que corresponden a esa nueva frecuencia. Esto no es misticismo, esto no es pensamiento mágico, esto es cómo funciona tu cerebro, esto es cómo funciona tu sistema nervioso, esto es cómo funciona tu campo energético. Y cuando comprendes esto, cuando realmente entiendes el mecanismo, la técnica deja de parecer imposible
y comienza a parecer inevitablemente efectiva. Déjame compartir la historia de una mujer llamada Sofía, que llevó esta comprensión al siguiente nivel. Sofía era científica, alguien entrenada para pensar en términos de evidencia y lógica. Cuando primero encontró las enseñanzas de Neville, su mente racional se rebeló. Todo sonaba demasiado místico, demasiado bueno para ser verdad. Pero había algo en la manera en que Neville explicaba sus principios que resonaba con su comprensión de la neurociencia. Sofía decidió hacer su propio experimento controlado. Durante 6 meses aplicaría la técnica exactamente como Neville la enseñaba, pero también documentaría todo meticulosamente. Tomaría notas detalladas de su estado interno cada día. Registraría cada cambio en sus circunstancias externas. Buscaría patrones. Analizaría los resultados como lo haría con cualquier experimento científico. Eligió como su objetivo ganar al menos $1 millón en la lotería dentro de 6 meses. Cada noche se imaginaba en una escena específica 3 meses después de haber ganado. Se veía a sí misma en su laboratorio privado, un laboratorio que podría permitirse después de ganar, trabajando en investigación que le apasionaba sin las restricciones de financiamiento que siempre había enfrentado. Durante las primeras semanas, Sofía notó cambios sutiles pero medibles en su estado interno. Su nivel de ansiedad, que había estado crónicamente alto debido a preocupaciones financieras, comenzó a disminuir. Su calidad de sueño mejoró. Sus patrones de pensamiento cambiaron de preocupación constante sobre el dinero a una paz tranquila sobre su seguridad financiera, incluso cuando sus circunstancias externas no habían cambiado en absoluto. Lo que fascinó a Sofía fue que estos cambios internos ocurrieron antes de que hubiera cualquier evidencia externa de que su situación financiera mejoraría. Su sistema nervioso estaba respondiendo a la imaginación como si fuera realidad. Esto confirmó para ella que el mecanismo que Neville describía tenía una base neurológica real. En el segundo mes comenzó el puente de incidentes. Sofía recibió una oferta inesperada para dar una conferencia pagada sobre su investigación. Normalmente estas conferencias pagaban poco, pero esta organización particular ofreció 10 veces el monto usual. No tenía explicación para por qué, simplemente dijeron que valoraban mucho su trabajo. Poco después, un viejo colega que había perdido contacto años atrás la contactó. Estaba trabajando en una startup tecnológica y necesitaba un consultor científico. Le ofrecieron un contrato de consultoría que le pagaría más en 3 meses de lo que normalmente ganaba en un año. Sofía aceptó, intrigada por cómo estas oportunidades estaban apareciendo justo cuando estaba sosteniendo su nuevo estado de conciencia. Pero el evento más significativo vino en el mes 4. Sofía estaba en una conferencia científica y conoció a un inversor que estaba fascinado por su investigación. El hombre le dijo que siempre había querido apoyar ciencia innovadora, pero nunca había encontrado el proyecto correcto. Le ofreció financiamiento completo para su propio laboratorio privado, exactamente lo que había estado imaginando en su técnica nocturna. Sofía casi rechaza la oferta, pensando que era demasiado bueno para ser verdad y que debía haber algún truco, pero luego recordó su compromiso con el experimento. Recordó que Neville enseñaba que el puente de incidentes a menudo trae oportunidades que la mente lógica rechazaría por parecer demasiado buenas. Decidió aceptar. El contrato resultó ser completamente legítimo. El inversor simplemente era un hombre rico que quería ver avanzar la ciencia que le importaba y había encontrado en Sofía el vehículo perfecto para su filantropía. Pero aquí está la parte que realmente validó todo para Sofía. Una semana después de firmar el contrato para su laboratorio, ganó la lotería. No fue $1 millón como había estado imaginando. Fue $3.700.000. Cuando analizó los resultados de su experimento, Sofía concluyó que la técnica de Neville funcionaba a través de múltiples mecanismos complementarios. Primero, cambiar tu estado interno de conciencia, literalmente, reconfigura tu sistema nervioso, lo cual afecta cómo percibes oportunidades, cómo tomas decisiones y cómo otros te perciben energéticamente. Segundo, sostener un estado de abundancia te hace más propenso a tomar riesgos calculados y aprovechar oportunidades que normalmente rechazarías por miedo. Tercero, hay un componente que Sofía
Admitió que no podía explicar científicamente, pero que experimentó claramente una forma de sincronicidad donde eventos aparentemente no relacionados se alineaban de maneras que facilitaban la manifestación de su deseo. Sofía escribió un artículo académico sobre su experimento, aunque no pudo publicarlo en una revista científica tradicional debido a la naturaleza subjetiva de algunos aspectos. Pero compartió sus hallazgos en conferencias alternativas y miles de personas han replicado su experimento con resultados similares. Lo que empezó como escepticismo científico se convirtió en una confirmación personal profunda de que la conciencia realmente crea la realidad de maneras que la ciencia está apenas comenzando a comprender. Ahora permíteme abordar una pregunta que probablemente está surgiendo en tu mente. ¿Qué pasa si intentas la técnica y no funciona? ¿Qué pasa si practicas fielmente durante semanas o meses y no ves resultados? Hay varias razones por las que esto puede suceder, y es crucial que comprendas cada una de ellas para que puedas evitar estos errores comunes. El primer error, y el más común, es lo que yo llamo la prueba constante. Esto es cuando practicas la técnica por la noche, pero durante el día constantemente revisas si ha funcionado todavía. Cada vez que miras tu cuenta bancaria esperando ver más dinero, cada vez que compruebas los resultados de la lotería con esperanza ansiosa, cada vez que te preguntas si la técnica está funcionando, estás realmente afirmando que no ha funcionado todavía. Estás viviendo desde el estado de espera en lugar del estado de posesión. Neville lo explicó bellamente. Dijo que cuando plantas una semilla en el suelo, no la desenterras cada día para ver si está creciendo. Confías en que la semilla está haciendo su trabajo bajo la tierra invisible. Solo necesitas regarla y darle tiempo. Lo mismo es cierto para la semilla que plantas en tu imaginación. Debes confiar en que está trabajando. Debes nutrirla con tu fe continua y debes darle tiempo para manifestarse sin desenterrarla constantemente con tu duda y tu prueba ansiosa. El segundo error común es lo que llamo la imaginación dividida. Esto es cuando imaginas tu deseo cumplido por la noche, pero durante el día imaginas todo tipo de escenarios negativos. Te imaginas no pudiendo pagar las facturas. Te imaginas perdiendo tu casa. Te imaginas envejeciendo en la pobreza. Cada una de estas imaginaciones negativas es tan poderosa como tu imaginación positiva nocturna. Si pasas 20 minutos por la noche imaginando abundancia, pero 3 horas durante el día imaginando carencia, ¿cuál crees que ganará? Debes llegar a ser vigilante de tu imaginación durante todo el día. Cada vez que notes que estás imaginando algo que no quieres, debes detenerlo inmediatamente y redirigir tu imaginación hacia lo que sí quieres. Esto requiere práctica y disciplina, pero es absolutamente esencial. Tu imaginación está creando tu futuro constantemente. La pregunta no es si crear, sino qué estás creando con cada pensamiento imaginativo que tienes. El tercer error común es lo que llamo la técnica superficial. Esto es cuando practicas la técnica mecánicamente, sin verdadero sentimiento. Simplemente visualizas las imágenes como si estuvieras viendo televisión, pero no sientes realmente la realidad de lo que estás imaginando. Recuerda, el sentimiento es el secreto. Las imágenes por sí solas no tienen poder. Es el sentimiento que impregna esas imágenes lo que les da vida y poder manifestador. Déjame compartir la historia de un hombre llamado Richard, que luchó con este error durante meses antes de finalmente comprenderlo. Richard había estado practicando la técnica exactamente como se le había enseñado, o eso pensaba. Cada noche se imaginaba habiendo ganado la lotería. Veía las imágenes claramente, se veía a sí mismo en su nueva vida, pero después de 4 meses de práctica constante, nada había cambiado en su vida externa. Frustrado, Richard buscó la ayuda de un maestro experimentado de las enseñanzas de Neville. El maestro le pidió que practicara su técnica mientras él observaba. Richard cerró sus ojos y comenzó su visualización. Después de unos minutos, el maestro lo detuvo. Le preguntó cómo se había sentido durante la visualización. Richard dijo que se había sentido neutral, concentrado en mantener las imágenes claras. El maestro le explicó que ahí estaba su problema. Le dijo que las imágenes claras sin sentimiento profundo son como palabras sin emoción, técnicamente correctas, pero sin poder para mover o persuadir. Le dio a Richard un ejercicio específico.
Le pidió que primero recordara un momento en su vida cuando se había sentido verdaderamente seguro, verdaderamente en paz, verdaderamente satisfecho. Le pidió que se sumergiera en la memoria de ese sentimiento hasta que pudiera sentirlo vívidamente en su cuerpo. Luego, mientras sostenía ese sentimiento, le pidió que construyera su escena imaginaria. No que tratara de crear el sentimiento desde la escena, sino que trajera el sentimiento a la escena. Que usara la escena como un vehículo para el sentimiento, en lugar de esperar que la escena creara el sentimiento. Richard intentó el ejercicio y experimentó un cambio dramático. Por primera vez, su imaginación se sintió viva. Por primera vez, su cuerpo respondió como si realmente estuviera viviendo la experiencia que estaba imaginando, y con ese cambio, todo su proceso de manifestación se transformó. En solo 2 semanas después de hacer esta corrección, Richard experimentó una serie de sincronicidades notables. Conoció a alguien que le habló de una oportunidad de inversión que triplicó su dinero en un mes. Recibió una oferta de trabajo con un salario significativamente más alto. Y finalmente, 6 semanas después de aprender a infundir su imaginación con sentimiento genuino, ganó la lotería. No el premio mayor, pero sí $800,000, más que suficiente para transformar completamente su situación financiera. El cuarto error común es lo que llamo la asunción condicional. Esto es cuando dices cosas como, si gano la lotería, entonces seré feliz, o, cuando tenga el dinero, entonces me sentiré abundante. Pero esto invierte completamente el proceso. No ganas la lotería y luego te sientes rico. Te sientes rico primero, y eso crea las circunstancias que incluyen ganar la lotería. Tu sentimiento de abundancia no puede depender de la manifestación externa. La manifestación externa depende de tu sentimiento interno. Debes sentirte abundante ahora, en este momento, sin ninguna evidencia externa. Debes sentirte rico ahora, incluso si tu cuenta bancaria está vacía. Debes sentir la paz y seguridad de la abundancia ahora, incluso si estás rodeado de facturas sin pagar. Este sentimiento incondicional es lo que crea el cambio en tu conciencia, que luego se manifiesta como cambio en tus circunstancias. El quinto error común es lo que llamo el abandono prematuro. Esto es cuando practicas la técnica durante algunas semanas, no ves resultados inmediatos y decides que no funciona. Pero recuerda, hay un intervalo de tiempo entre la siembra y la cosecha. Si plantas un manzano, no esperas manzanas la semana siguiente. Confías en que el árbol está creciendo incluso cuando no puedes ver ningún cambio en la superficie. Lo mismo es cierto para tu semilla imaginativa. Una vez que has plantado la semilla en tu conciencia, una vez que has asumido el estado de tu deseo cumplido, esa semilla está trabajando bajo la superficie de tu conciencia. Está reorganizando tu mundo interno, lo cual inevitablemente conducirá a la reorganización de tu mundo externo. Pero debes darle tiempo. Debes ser paciente. Debes mantener tu fe incluso cuando no veas evidencia externa todavía. Neville contó la historia de un hombre que plantó semillas imaginativas para una vida completamente nueva. Practicó su técnica fielmente durante 9 meses sin ver ningún cambio externo. El 10º mes, todo cambió de repente y dramáticamente. Recibió oportunidades que no podría haber imaginado. Conoció personas que cambiaron su vida. Su situación financiera se transformó completamente. Todo lo que había estado imaginando se manifestó en una cascada rápida de eventos sincronizados. Cuando le preguntaron por qué pensaba que había tomado tanto tiempo, el hombre dijo algo profundo. Dijo que se dio cuenta de que los primeros 9 meses no habían sido tiempo perdido. Habían sido el tiempo necesario para que él realmente se convirtiera internamente en la persona que podría recibir y manejar esas bendiciones. Dijo que si las bendiciones hubieran llegado en el primer mes, probablemente las habría arruinado porque no estaba internamente listo. El tiempo de espera había sido en realidad un tiempo de preparación. Esta es una comprensión importante. A veces el intervalo entre la siembra imaginativa y la manifestación física no es un retraso sin sentido. Es un período de preparación durante el cual estás siendo transformado internamente para poder recibir lo que has estado pidiendo. Si ganar la lotería requiere que te conviertas en el tipo de persona que puede manejar millones de dólares responsablemente,
Entonces tu conciencia necesita tiempo para hacer esa transformación. Confía en el proceso. Confía en el tiempo. Confía en que si mantienes tu estado de conciencia, si permaneces fiel a tu asunción, la manifestación vendrá en el momento perfecto, y cuando venga, estarás completamente preparado para recibirla. Ahora déjame compartir contigo una técnica avanzada que muy pocos conocen, pero que puede multiplicar exponencialmente el poder de tu práctica imaginativa. Esta técnica fue mencionada solo brevemente por Neville en algunas de sus conferencias menos conocidas, pero aquellos que la han aplicado han experimentado resultados extraordinarios. La técnica se llama revisión imaginativa y funciona así. Al final de cada día, antes de comenzar tu técnica principal de imaginación del deseo cumplido, revisa tu día mentalmente. Pero no simplemente recuerdes lo que sucedió. Revisa el día imaginativamente, cambiando cualquier evento que no te gustó para que refleje el resultado que habrías preferido. Si tuviste una conversación difícil donde te sentiste pequeño o inadecuado, revisa esa conversación en tu imaginación, pero esta vez viéndote a ti mismo manejándola con confianza y gracia. Si experimentaste rechazo o decepción, revisa ese evento, pero esta vez experimentando aceptación y éxito. Si te sentiste pobre o limitado en cualquier momento durante el día, revisa ese momento, pero esta vez sintiéndote abundante y libre. ¿Por qué funciona esto? Porque tu subconsciente no distingue entre lo que realmente sucedió y lo que imaginas vívidamente que sucedió. Cuando revisas tu día y cambias los eventos negativos a positivos en tu imaginación, estás literalmente reprogramando tu pasado a nivel subconsciente. Estás reescribiendo la historia emocional que tu subconsciente usa para crear tu futuro. Si cada día terminas con experiencias de limitación y carencia, tu subconsciente usa esas experiencias para crear más limitación y carencia mañana. Pero si cada día terminas habiendo revisado y reescrito esas experiencias en términos de abundancia y éxito, tu subconsciente usa esas experiencias revisadas para crear más abundancia y éxito. Déjame contarte sobre una mujer llamada Isabela, que usó esta técnica con resultados asombrosos. Isabela trabajaba en un ambiente muy negativo. Su jefe era cruel. Sus colegas eran competitivos de manera destructiva, y cada día terminaba sintiéndose agotada y derrotada. Había estado tratando de usar la técnica básica de Neville para manifestar un nuevo trabajo, pero no estaba funcionando. El problema era que cada noche llevaba consigo toda la negatividad y derrota del día. Esos sentimientos pesados contaminaban su práctica imaginativa. Incluso cuando trataba de imaginarse en un trabajo mejor, el residuo emocional del día interfería con su capacidad de sentir realmente la realidad de su deseo cumplido. Entonces, Isabela aprendió sobre la técnica de revisión. Cada noche, antes de hacer su práctica principal, revisaba su día entero. Tomaba cada interacción negativa con su jefe y la revisaba en su imaginación, viéndose a sí misma manejándola con dignidad y paz interior. Tomaba cada momento donde se había sentido pequeña o inadecuada y lo revisaba, sintiéndose poderosa y competente. No trataba de cambiar las acciones de otras personas en su revisión, simplemente cambiaba sus propias respuestas y sentimientos. Después de 2 semanas de hacer esto consistentemente, algo notable comenzó a suceder. Las personas en su trabajo comenzaron a tratarla diferente. Su jefe, sin ningún cambio aparente en su personalidad, dejó de dirigir su crueldad hacia Isabela. Sus colegas comenzaron a ser más colaborativos y menos competitivos con ella. Isabela se dio cuenta de que al cambiar su respuesta interna a estas personas en su imaginación, había cambiado algo fundamental en cómo ella las percibía y, por lo tanto, en cómo ellas la percibían. Había roto el patrón de víctima y perpetrador que había estado operando. Y con ese patrón roto, toda la dinámica de su ambiente de trabajo cambió. Pero eso no fue todo. Con la negatividad del día siendo revisada y transformada cada noche, Isabela encontró que su práctica principal de imaginar un trabajo nuevo se volvió mucho más poderosa. Podía sentir realmente la realidad de su deseo cumplido porque ya no estaba cargada con el peso emocional del día. 3 semanas después de comenzar la técnica de revisión, recibió una oferta de trabajo de una compañía
donde ni siquiera había aplicado. Alguien la había recomendado. El trabajo era mejor en todos los sentidos de lo que había estado imaginando. Y aquí está la parte más extraordinaria. Cuando Isabela dejó su viejo trabajo, varios colegas le dijeron que habían notado un cambio en ella en las últimas semanas. Dijeron que parecía más confiada, más centrada, más en paz. No sabían que ella no había cambiado nada externamente. El cambio había sido completamente interno, creado a través de su revisión imaginativa nocturna. La técnica de revisión es especialmente poderosa para aquellos que están tratando de manifestar prosperidad financiera mientras viven actualmente en circunstancias de carencia. Cada día probablemente experimentas múltiples momentos que refuerzan tu sentimiento de no tener suficiente. Tal vez miras el precio de algo y decides no comprarlo. Tal vez recibes una factura y sientes ansiedad. Tal vez ves a alguien con algo que deseas y sientes envidia. Cada uno de estos momentos es una semilla de carencia que plantas en tu conciencia. Y si no haces nada para cambiarlos, esas semillas crecerán y crearán más experiencias de carencia en tu futuro. Pero si revisas cada uno de esos momentos esa noche, cambiándolos en tu imaginación para reflejar abundancia en lugar de carencia, entonces plantas semillas de abundancia en su lugar. Imagina que viste algo que querías, pero decidiste no comprarlo por el precio. Esa noche, revisa ese momento. Imagina que lo compraste fácilmente sin pensar en el precio. Siente la satisfacción de poder tener lo que quieres sin limitación. Imagina que recibiste una factura que te causó ansiedad. Esa noche, revisa ese momento. Imagina que abriste la factura y sonreíste, sabiendo que tienes más que suficiente para pagarla. Siente la paz que viene con la abundancia financiera. Haz esto con cada experiencia de carencia que tuviste durante el día. No lleva mucho tiempo, tal vez 10 o 15 minutos, dependiendo de cuántos momentos necesites revisar. Pero el efecto acumulativo de hacer esto cada noche es transformador. Con el tiempo, reprogramas completamente tu subconsciente desde operar en un paradigma de carencia a operar en un paradigma de abundancia. Y cuando tu subconsciente opera desde abundancia, crea naturalmente experiencias de abundancia en tu vida física. Ahora déjame compartir contigo otro aspecto crucial de esta práctica que la mayoría de la gente pasa por alto. Una vez que has ganado la lotería en tu imaginación, una vez que realmente vives desde ese estado de abundancia cumplida, debes actuar en el mundo físico de maneras que sean consistentes con ese estado. No estoy hablando de gastar dinero que no tienes. Estoy hablando de tomar decisiones y acciones que reflejen tu nuevo estado interno de conciencia. Por ejemplo, si te sientes verdaderamente rico internamente, podrías comenzar a vestirte de manera ligeramente más elegante. No necesitas comprar ropa cara, pero podrías cuidar mejor la ropa que tienes, llevarla a limpiar en seco, plancharla cuidadosamente. Las personas ricas cuidan su apariencia no porque sean vanidosas, sino porque se respetan a sí mismas y respetan cómo se presentan al mundo. Podrías comenzar a caminar con más confianza. Las personas ricas caminan con su cabeza en alto, con sus hombros hacia atrás, con un paso seguro, no porque estén tratando de impresionar a alguien, sino porque se sienten seguros internamente. Cuando te sientes rico, cuando te sientes abundante, eso se refleja naturalmente en tu postura y tu presencia. Podrías comenzar a hablar de manera diferente sobre el dinero. En lugar de constantemente decir cosas como «no puedo permitírmelo» o «es demasiado caro», podrías comenzar a decir cosas como «eso no es una prioridad para mí en este momento» o «estoy eligiendo poner mis recursos en otra parte». Estas frases reflejan abundancia y elección en lugar de carencia y nona limitación. Déjame contarte sobre un hombre llamado Antonio que transformó completamente su vida haciendo precisamente esto. Antonio vivía en la pobreza, trabajaba múltiples empleos de salario mínimo solo para sobrevivir, pero después de aprender las enseñanzas de Neville, decidió hacer un experimento radical. Decidió que actuaría como una persona rica en cada área donde pudiera hacerlo sin gastar dinero que no tenía. Comenzó a limpiar y organizar su pequeño apartamento hasta que estuviera impecable. Comenzó a vestir su ropa de trabajo barata de manera impecable, siempre planchada, siempre limpia.
Comenzó a caminar y hablar con la confianza de alguien exitoso. Comenzó a ser generoso en pequeñas formas, dejando propinas cuando podía, ayudando a vecinos cuando lo necesitaban, compartiendo lo poco que tenía con alegría en lugar de con resentimiento. Al principio, Antonio no vio ningún cambio externo, pero notó un cambio interno profundo. Comenzó a sentirse rico a pesar de no tener dinero. Comenzó a sentirse abundante a pesar de vivir en pobreza. Y desde ese estado interno transformado, comenzó a ver oportunidades que nunca había notado antes. Alguien lo recomendó para un trabajo mejor. Un cliente en uno de sus trabajos quedó tan impresionado con su profesionalismo que le ofreció un puesto en su compañía con el triple del salario. Una inversión pequeña que había hecho años atrás y había olvidado repentinamente valió 10 veces más. En 6 meses, la vida externa de Antonio había cambiado para coincidir con su estado interno transformado. Y luego, en el 8º mes de vivir como una persona rica sin tener dinero de persona rica, Antonio ganó la lotería. $5 millones. Pero lo más notable fue su respuesta cuando ganó. No se volvió loco de emoción. No corrió a comprar cosas extravagantes. Simplemente continuó viviendo con la misma dignidad, el mismo profesionalismo, la misma generosidad que había estado cultivando durante meses. La única diferencia era que ahora sus circunstancias externas coincidían con su estado interno. Esto es lo que Neville quiso decir cuando dijo que debes vivir en el fin. No vives en el fin en el futuro, vives en el fin ahora. Vives desde el estado de tu deseo cumplido en cada momento, en cada decisión, en cada acción. Y cuando haces esto consistentemente, sin vacilar, sin dudar, la manifestación física es inevitable. Ahora, déjame abordar algo que puede estar preocupándote. Tal vez estés pensando que todo esto suena bien en teoría, pero que hay una razón muy práctica por la que no puede funcionar para ti. Tal vez estás pensando que tu situación es diferente, que tus circunstancias son demasiado difíciles, que has estado en carencia durante tanto tiempo que parece imposible cambiar. Esta es una trampa mental común, y debo advertirte enfáticamente que si permites que este pensamiento tome raíz, destruirá completamente tu capacidad de manifestar. No existe una situación que sea demasiado difícil para ser transformada a través del cambio de conciencia. No importa cuán profunda sea tu deuda, no importa cuánto tiempo hayas estado en la pobreza, no importa cuán imposible parezca tu situación, la conciencia puede transformarlo todo, porque la conciencia es la causa de toda experiencia. Déjame contarte la historia más extrema que conozco para ilustrar este punto. Es la historia de un hombre llamado Víctor, que estaba literalmente en la calle, sin hogar, adicto a las drogas, sin familia, sin amigos, sin ningún recurso excepto su propia conciencia. Víctor encontró un libro de Neville Goddard en un banco en un parque, aparentemente dejado allí por error. Comenzó a leerlo, no porque creyera que funcionaría, sino porque no tenía nada mejor que hacer. Algo en las palabras de Neville resonó profundamente con Víctor. Por primera vez en años, sintió una chispa de esperanza. No la esperanza débil de que tal vez las cosas mejorarían algún día. La esperanza poderosa que viene de comprender que tienes el poder de crear tu realidad a través de tu conciencia. Víctor decidió hacer un experimento. Decidió que cada noche, acostado en su cartón en un callejón, imaginaría vívidamente una vida diferente. Se imaginaba en un apartamento limpio y cómodo. Se imaginaba duchándose con agua caliente. Se imaginaba comiendo comida nutritiva. Se imaginaba con dignidad y propósito. No se imaginaba con mansiones o autos deportivos. Se imaginaba simplemente siendo un ser humano que vivía con dignidad básica, y durante el día, sin importar cuán difícil se pusieran las cosas, mantenía en su mente el sentimiento de ser esa persona digna. Los primeros meses fueron un infierno. Víctor estaba tratando de superar su adicción mientras vivía en la calle. Estaba tratando de mantener un estado interno de dignidad mientras su situación externa era degradante. Muchos días quería rendirse. Muchos días la voz de la duda le decía que estaba siendo ridículo, que un hombre sin hogar, imaginándose con un apartamento, era una fantasía patética. Pero Víctor persistió. Cada noche regresaba a su imaginación. Cada día trataba de actuar como la persona que era en su imaginación
incluso cuando sus circunstancias le gritaban que era un fracaso. Comenzó a limpiar el área donde dormía. Comenzó a lavar su ropa en los baños públicos. Comenzó a caminar con su cabeza en alto, en lugar de encogido en vergüenza. Comenzó a hablar con las personas con respeto en lugar de desde la desesperación. Después de 2 meses, algo cambió. Un hombre que había visto a Víctor limpiando su área regularmente se acercó a él. Le preguntó si Víctor estaría interesado en hacer algunos trabajos de limpieza para su pequeño negocio a cambio de un salario modesto. Víctor aceptó con gratitud. Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. Con ese pequeño ingreso, Víctor pudo permitirse una habitación barata en un hostal. Con un lugar donde ducharse, pudo presentarse mejor. Con mejor presentación, encontró más trabajo. Con más trabajo, ahorró dinero. Con ahorros, finalmente, pudo alquilar un apartamento pequeño, el mismo tipo de apartamento que había estado imaginando durante meses. Pero Víctor no se detuvo ahí. Continuó imaginando una vida aún mejor. Continuó viviendo desde un estado de conciencia cada vez más elevado. Con el tiempo, no solo salió de la pobreza, sino que prosperó. Construyó un negocio pequeño pero exitoso. Ayudó a otros sin hogar a encontrar su camino de regreso. Y eventualmente, años después de encontrar ese libro en el parque, ganó la lotería. No fue un premio masivo, fue $900,000, pero para Víctor fue la confirmación final de que todo lo que Neville había enseñado era verdad. Desde el fondo más profundo imaginable, sin absolutamente nada excepto su conciencia, había creado una vida completamente nueva. Y si Víctor pudo hacerlo desde esas circunstancias, nadie tiene excusa para decir que su situación es demasiado difícil. La lección de la historia de Víctor es esta: no importa dónde estés ahora, no importa cuán imposible parezca tu situación, tienes el poder de transformarla porque tienes el poder de cambiar tu conciencia. Y cuando cambias tu conciencia, cuando realmente cambias tu estado interno de ser y lo mantienes persistentemente a pesar de las apariencias contrarias, el mundo externo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar ese nuevo estado. Ahora déjame darte la fórmula específica, paso a paso, que resume todo lo que has aprendido hasta ahora. Esta es la fórmula exacta que ha llevado a tantas personas desde la carencia a la abundancia, desde la desesperación a la victoria. Síguelo precisamente y con persistencia y experimentarás resultados que transformarán completamente tu comprensión de cómo funciona la realidad. Paso 1. Define tu deseo con precisión. No digas vagamente, quiero ser rico. Decide exactamente cuánto dinero quieres ganar. Si es a través de la lotería, especifica la cantidad. Tu subconsciente responde a instrucciones específicas mucho mejor que a deseos vagos. Paso 2. Construye una escena simple que implique el cumplimiento de tu deseo. Esta escena debe ocurrir después de que hayas ganado, después de que el dinero esté en tu posesión, después de que haya pasado tiempo suficiente para que la novedad se haya desvanecido y simplemente estés viviendo tu nueva vida normal. La escena debe durar no más de 1 minuto cuando la repitas en tu imaginación. Paso 3. Antes de dormir cada noche, relájate completamente. Acuéstate cómodamente, cierra tus ojos y respira profundamente hasta que tu cuerpo esté completamente relajado. Este estado entre la vigilia y el sueño es cuando tu subconsciente es más receptivo a la impresión. Paso 4. Entra en tu escena imaginaria en primera persona. No te veas a ti mismo desde afuera. Ve a través de tus propios ojos. Experimenta la escena como si realmente estuviera sucediendo. Usa todos tus sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué hueles? ¿Qué sientes físicamente? ¿Qué sientes emocionalmente? Paso 5. Y este es el más crucial. Siente la realidad de la escena. No trates de crear emoción exagerada. Simplemente siente la naturalidad, la paz, la satisfacción tranquila de alguien cuyo deseo ya está cumplido. Siente esa profunda sensación de certeza que viene cuando sabes que algo es verdad. Paso 6. Repite la escena una y otra vez. Cada vez que tu mente divague, devuélvela suavemente a la escena. Continúa repitiendo la escena hasta que te quedes dormido. Haz de esta escena lo último en tu conciencia antes de dormir. Paso 7. Al despertar por la mañana,
Antes de abrir tus ojos, antes de pensar en tu día, vuelve brevemente a tu escena. Vívela de nuevo 1 o 2 veces. Lleva ese sentimiento de abundancia cumplida contigo mientras comienzas tu día. Paso 8. Durante el día, sé vigilante de tus pensamientos imaginativos. Cada vez que notes que estás imaginando carencia, detente y redirige tu imaginación hacia la abundancia. No permitas que tu imaginación corra salvajemente, creando futuros que no quieres. Mantén tu imaginación disciplinada y dirigida hacia lo que sí quieres. Paso 9. Al final de cada día, antes de tu práctica principal, revisa tu día. Cambia cualquier experiencia negativa o de carencia en tu imaginación, reescribiéndola para reflejar el resultado que habrías preferido. Esto limpia la pizarra emocional y te permite comenzar tu práctica principal desde un estado limpio. Paso 10. Durante el día, actúa consistentemente con tu nuevo estado de conciencia. Toma decisiones como las tomaría alguien que ya es abundante. Camina, habla y comportarte con la dignidad de alguien que ya ha manifestado su deseo. No finjas. Simplemente reconoce que la versión de ti que ya ha ganado existe en tu conciencia y permite que esa versión se exprese a través de ti. Paso 11. Sé paciente y persistente. Comprende que hay un intervalo entre la siembra imaginativa y la manifestación física. Durante este intervalo, mantén tu fe. No busques constantemente evidencia externa. Confía en que la semilla que has plantado está creciendo bajo la superficie. Confía en el proceso. Paso 12. Cuando sientas impulsos de actuar de ciertas maneras, comprar un boleto en cierto lugar, jugar en cierto momento, síguelos sin cuestionarlos. Estos impulsos son el puente de incidentes en acción. Son tu sabiduría interior guiándote hacia la manifestación de tu deseo. Esta es la fórmula completa. No es complicada, pero sí requiere disciplina y persistencia. La mayoría de la gente fallará no porque la fórmula no funcione, sino porque no la aplicarán consistentemente el tiempo suficiente para ver resultados. Pero si tú te comprometes a seguir esta fórmula sin desviarte, si la aplicas con fe y persistencia, experimentarás resultados que te probarán más allá de toda duda que la conciencia realmente crea la realidad. Y ahora, déjame compartir contigo la verdad final, la verdad más profunda que es tanto liberadora como aterradora. No necesitas ganar la lotería. La lotería es simplemente un camino entre infinitos caminos a través de los cuales tu conciencia puede manifestar abundancia. Cuando realmente asumes el estado de abundancia, cuando realmente vives desde ese estado, el dinero encuentra formas de llegar a ti que nunca podrías haber planeado o predicho. Para algunos, llega a través de la lotería. Para otros, llega a través de oportunidades de negocio inesperadas. Para otros, a través de herencias sorpresivas, inversiones exitosas, aumentos de salario, contratos lucrativos o 1000 otras formas. El cómo no es tu preocupación. Tu única preocupación es asumir el estado de abundancia y permanecer fiel a esa asunción sin importar lo que digan las apariencias externas. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo comprendes, te das cuenta de algo profundamente liberador. No estás a merced de las circunstancias. No eres una víctima del azar. No estás limitado por tu pasado o tus circunstancias presentes. Eres el creador de tu experiencia a través de tu conciencia. Y con esta comprensión viene tanto un gran poder como una gran responsabilidad. El poder es obvio. Puedes crear cualquier experiencia que puedas imaginar vívidamente y sentir como real. La responsabilidad es igualmente significativa. Una vez que sabes que tu conciencia crea tu realidad, nunca más puedes culpar a las circunstancias externas por tu experiencia. Nunca más puedes decir que eres víctima de la mala suerte. Nunca más puedes culpar a la economía, al gobierno, a tu jefe, a tu familia o a cualquier otra persona por tu situación. Tu situación es siempre y solamente el resultado de tu estado de conciencia, y eso significa que tienes el poder de cambiar tu situación cambiando tu conciencia. Esta es tanto la verdad más liberadora como la más desafiante que aprenderás jamás. Ahora ya no puedes volver atrás y estar sin este conocimiento. Has cruzado un umbral. La única pregunta que queda es ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Lo aplicarás con persistencia
hasta que transforme tu vida, o permitirás que la duda y el escepticismo te mantengan en tu antigua realidad de limitación? La elección es tuya, y esa elección determinará el curso completo de tu vida desde este momento en adelante.